Araúz, Ajá. aquí es el stand de las empresas Melo en la Feria Internacional de David. Gabriel Araúz es agricultor, cultiva y cosecha arroz, maíz, frijol, chiricano y sorgo, y además es el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, Apache. Don Gabriel Araúz, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días a todos los que este programa. ¿Te escuchan lejos, profesor? ¿Puede acercarse un poco más? Agradecido pues con el... Y pueden prender el micrófono del invitado. Ah, es que el micrófono del invitado está cerrado. Esa fue Melissa que lo cerró. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Agradecido pues por la oportunidad que nos da pues de poder en un momento manifestar pues y hablar de arroz. Arroz tanto en la provincia de Chiriquí como a nivel nacional. El arroz está regulado, el precio del arroz al consumidor. Sí. ¿Eso cuánto beneficia o cuánto perjudica al productor? Bueno, en el 2014, después de la campaña, cuando ganó el presidente Varela, que en campaña él prometió lo que fue la regulación de una serie de rubros, entre eso entró el rubro arroz. En aquellos tiempos el arroz de primera se vendía o lo compraba el consumidor aproximadamente entre 48 centavos, 47 centavos, muchas veces oscilaba hasta 50 centavos. En ese momento, o cuando entra el mandato, pues el presidente Varela, el arroz se regula de este precio a 40 centavos al consumidor. Precio tope, el arroz de primera. Más hago la salvedad que hay dos tipos de arroces que son los que se consumen principalmente en Panamá, que es el arroz especial, que es con 95% de grano entero y 5% de grano quebrado, y el arroz de primera, que es el llamado 60-30, 60% de entero y 30% de grano quebrado. Entonces se reguló el arroz de primera, o se bajó de 48 centavos a 40 centavos al consumidor. ¿Qué trajo como consecuencia inmediatamente en este momento? Los precios a los cuales nosotros los productores vendíamos el arroz sucio y húmedo al consumidor, al molino, en este caso, oscilaba desde los precios de $22 y hasta $24, $24.50, eran los precios que vendíamos en ese momento. Cuando se le regula el precio de venta al molino se regula también en este mercado el precio de venta al consumidor en los supermercados, simple y llanamente la fórmula que utilizaron los molinos fue bajarnos el precio de entre 22 a 24 dólares a 17 dólares, 24 grados de humedad y 4 grados y 4% de impureza puesto en el molino. ¿Qué sucede? Para que tengan conocimiento, desde el 2014 se nos da lo que es una rebaja inmediata, que con eso a ese precio perdíamos aproximadamente un 30-40% de la inversión que teníamos en el momento. Bien, se negoció en aquel tiempo con el doctor de Arango y el presidente, y ellos estimaban hacer una compensación para poder resolver este problema, y desde aquel momento se estableció una compensación de 7.50 para que el precio del arroz quedara en 24.50, ¿verdad? Pagando los molinos 17 dólares y el gobierno 7.50. Bien, como fórmula, está bien, no hay problema, mantenemos el precio. Había ciertas ventajas en ese momento para nosotros los productores. ¿Dónde inicia el calvario de esto o del sector arrocero, fuera de todas las demás situaciones adversas que teníamos? El atraso en el pago de esa compensación al productor. Una medida política que beneficia en un momento dado al consumidor, manteniéndole el precio a 40 centavos desde el 2014 hasta el año pasado, no, hasta ahorita todavía. Pero que entonces el productor empezamos y nos han visto todos los años, no ha habido un año que creo que no hemos tenido que sacar los tractores a la calle protestando y solicitando que cuando ya van 4, 5, 6, 7 meses de atraso en estos pagos, solicitándole al gobierno, pues
honre el compromiso adquirido con los productores. Se dan miles de situaciones, el tema económico, burocracia, papeleo, sin número de cosas. Pero para mí como productor y en la experiencia que tengo de esto, el problema es uno solo. Los gobiernos, porque ya van 2 gobiernos que se comprometen a esto, se comprometen y no tienen el dinero o no aportan el dinero en el momento adecuado para poder honrar este compromiso. ¿Por qué? Porque después que sacamos los tractores, después que presionamos, después que desgraciadamente hasta causamos un mal en la población, cerrando calles y esto, entonces se suscitan las promesas y sale el dinero mediante una transferencia de partida o de lo que sea para poder pagarnos los productores. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo con la regulación del precio del arroz y el famoso subsidio, que es subsidio al consumidor. Al productor es una compensación al productor. La compensación de 7.50. 7.50 hasta el año pasado, ¿verdad? Hasta el 2021, hasta agosto del año pasado, cuando agosto, septiembre, por ahí que nos reunimos con el ministro. ¿Qué sucede? Y por darles un ejemplo, a inicios del año pasado, los costos de producción a nosotros estaban rondeando los 2.231 balboas por hectárea aproximadamente. Pero para el mes de agosto, que ya habíamos sembrado y íbamos a iniciar las cosechas, ya los costos sobrepasaban los $2.500 por hectárea, a un precio de 24.50 y con unos rendimientos promedios nacional de 100 quintales, ni tan siquiera daba para cubrir lo que eran los gastos en ese momento, en el mes de agosto, a inicios de una cosecha. Ahí se negocia con el ministro de Desarrollo Agropecuario y se consiguen 2 balboas de 5, que era lo que se estaba proponiendo. Con estos 2 balboas se suponía que íbamos a tener una mínima utilidad, porque ese precio de 24.50 es afectado por 2 cosas. Una, por la demora en el pago de los 7.50 y 2, por el tema de que el 17 que pagan los molinos es 24.4, o sea, sin la humedad, con una humedad y una impureza trazada. Y generalmente nunca llega el precio de 17, queda en 16, 15.50 y todo esto. Entonces, al final de esto, en agosto, cuando se hace este aumento a los 7.50 por $2 más, quedamos en 26.50 el precio del arroz. Pero desgraciadamente esto no se detuvo. Los precios, por el tema de la pandemia, por el tema de una serie de situaciones, siguieron aumentando. Al final, la actividad arrocera del año pasado fue negativa para el 90% de los productores, si no es más. A ver, en el caso del arroz, ya no es solamente la semilla, que entiendo que cuesta, es fertilizante, es la fumigación. Hay una cantidad o sea, porque una cosa es ver el plato de arroz en la mesa y otra cosa es entender todo lo que hubo que hacer antes. Casualmente, por darles un ejemplo. Y voy a remontarme un poquito porque estas son problemáticas que son, se puede decir, no tanto nuevas, sino además de toda la serie de problemas que creo que en otros programas hemos discutido, profesor, y hemos hablado. Como usted lo acaba de decir, tenemos un grave problema de semillas certificadas. O sea, no tenemos la producción de semillas certificadas per se, está grave. Fuera de eso, que la renovación de variedades que den resultado verdaderamente al productor también es muy baja, ¿verdad? Entonces, además de todo esto, todo el tema de problemas que confrontamos del tema climático, el tema de semillas certificadas, el tema de enfermedades. Todavía el año pasado hubo un problema enorme en Costa Rica que quebró cualquier cantidad de productores y a nosotros aquí en Chiriquí al inicio de la cosecha nos afectó también. Fueron problemas con hongos, con la Burkholderia glumen, otra serie de bacterias y otras cosas que por temas climáticos fueron más fuertes en el área en ese momento. Al final, ¿cuál es la realidad del año pasado a este? Que un quintal de abono 12-24-12 que usamos para la siembra o cualquier otro fertilizante
El año pasado nos costaba 22, 26 dólares a esta fecha, profesor. Ahorita mismo están alrededor de 55, 60 dólares. O sea, casi ha aumentado 2 veces el valor en comparación al año pasado. Tenemos el problema y asimismo los agroquímicos. Y si nos vamos al tema del combustible, igualmente. Ahora, ¿qué pasa? Y no es que estoy en contra, porque para que una cadena agroalimentaria de un rubro funcione, tiene que haber beneficio para cada eslabón de la cadena. Donde un eslabón salga mal, hay problemas, porque todos lo necesitamos. Los expendedores de insumos y exportadores de insumos. Claro que sí se ha aumentado las materias primas, los costos de flete, todo esto. Pero tienen el privilegio en un momento dado de decir, a mí me cuesta este litro de medicina tanto, ahora yo lo voy a vender tanto porque yo tengo que recuperar el aumento del costo y tengo que mantener mi utilidad. Y mi utilidad es esta. Los molinos en un momento dado, estamos hablando específicamente de arroz, los molinos dicen, bueno, yo tengo que agarrar y comprar el arroz al productor, lo estoy comprando a este precio, tengo regulado el arroz de primera, pero yo tengo que subirle al arroz especial porque yo tengo que recuperar, ¿verdad?, ese aumento de costo y tengo que ganar y tengo que mantener mi utilidad para que mi negocio funcione. Vamos a los supermercados igualmente. Entonces, todos los eslabones que llegan hasta el final al consumidor aumentan sus costos para poder mantener una utilidad. Si no, el negocio se cae. ¿Qué pasa con nosotros los productores? Y es la parte que yo quisiera que entendieran la dificultad en un momento dado que estamos pasando. A nosotros se nos suben los costos drásticamente, pero nosotros no podemos traspasar ese costo, en este caso, o desgraciadamente, no es al consumidor, al molino. El molino no nos va a pagar, o yo le puedo decir al molino, tienes que pagarme a tal precio porque mis costos han aumentado. No, tenemos un precio regulado desde el 2014. Ya hicimos otra negociación con el ministro, una negociación previa, esta semana que acaba de pasar, y en eso, ya imagínense, profesor y amigos, ya de 26 dólares subimos el precio del arroz al productor a 33 balboas. Y aún así, estamos perdiendo plata, porque con un costo ahorita de 3.271 balboas y nuestros rendimientos promedios a nivel nacional están en 103, todavía no llegamos. Pero una consulta. ¿La cantidad de hectáreas sembradas de arroz ha aumentado? Bueno, mire, yo voy a hacerle claro. Y se habla, las estadísticas que tiene el MIDA dicen que este año se sembraron 92.000 hectáreas en la provincia a nivel nacional. De esas 92.000 hectáreas, se supone que a un promedio de 103 estamos casi por 9 millones de quintales producidos en el país. Bien, lo que refleja otras informaciones, como es la presentación de cuentas en el tema de los 950, refleja que estamos muy por debajo de ese promedio y del hectareaje. Entonces, sí, quisiera pensar que sí es cierto. Pero eso es lo que quiero saber primero, antes de entrar en otros elementos. Siempre se nos venía diciendo que tanto en desde la administración de Martín Torrijos, luego de Martinelli, luego de Varela, vino bajando la cantidad de hectáreas sembradas. Y que en los 2 años y medio que lleva la administración Cortizo, la cantidad de hectáreas ha aumentado. ¿Eso es así? Tal vez no habrá llegado al nivel deseado, pero hay algo muy importante y eso es de reconocérselo al gobierno del presidente Cortizo. Y es que se han controlado en el tema de arroz las importaciones. Eso el político, el productor, el panameño que no quiera reconocerle eso al presidente Cortizo está ciego o está errado. Eso es una realidad. Creo que el ánimo, una vez entró el presidente Cortizo que tomó la presidencia y ganó como presidente de este país, todos los productores a nivel nacional o se pensaba que las cosas se iban a dar
mejor, claro que sí, porque tenemos un presidente que viene del sector agropecuario. Verdaderamente hay que tomar en cuenta también, y yo tengo que decirlo, hay que tener muy mala suerte, y creo que el gobierno del presidente ha tenido la más mala suerte de todos los demás, de que en su gestión a 3 años ya ha tenido una pandemia y ha tenido una guerra mundial. Hay que reconocerlo. Lo que sí es cierto, que según las cifras del MIDA, sí hemos aumentado, profesor. Hemos aumentado. Nosotros llegamos en la época de Martinelli, y principalmente por el tema de las importaciones y el no poder comercializar el arroz, llegamos a casi 50,000 hectáreas. De ahí medio que se aumentó un poquito con el presidente Varela, ¿verdad? Pero sí en estos 2 últimos años se ha aumentado la producción, el hectareaje a nivel nacional en el tema de arroz. Ahora bien, Entonces ya tenemos elementos. Ha subido la cantidad de tierra que se ha cosechado, cultivado, sembrado. El precio está regulado. Y el Estado panameño, para poder mantener esa regulación, le entrega al productor un subsidio, una compensación, que es de 750. Era de 750 hasta el año pasado. Para este año, hablemos del ciclo agrícola que inició el año pasado y termina ahorita en este mes que viene. Se aumentó la compensación y ahora se paga 9.50. O sea, lo que estamos cobrando ahorita mismo o lo que falta por cobrar, que ese es un tema ahorita, son 9.50. Para la próxima compensación, o sea, para la próxima comercialización de la producción de este año que viene, ya entonces estamos hablando de que no son 9.50, sino que son $16 por quintal. 17 los cubre la industria, o los molinos, y 17 de la industria y 16 el Estado. Eso estamos hablando de fácilmente 150 millones de dólares. Que es el costo que tenemos de pagar los panameños por tener el precio regulado. Ahora, ¿qué pasa si se desregula el arroz? ¿Cómo quedan ustedes? Esto le pongo un ejemplo. Esto es como un embalse que se hace en tierras altas o en una quebrada o en un río. Un embalse que empieza a recoger madera y va creciendo y cada vez va subiendo los niveles de agua, la cantidad de agua que se va represando. Como esto está regulado desde el 2014, este embalse es tan grande y más ahora que se da este incremento tan grande de los costos de producción. ¿Y por qué? Porque en el tema arroz específicamente, el 100% de los insumos son casi que importación, ¿verdad? La gran mayoría del porcentaje, vamos a hablar del 90%, no vamos a decir que el 100%, pero el 90% de los insumos que utilizamos, combustible, lubricante, productos químicos, herbicidas, fungicidas, nematicidas, todo es importado. Entonces, con este tema de la guerra, esto se ha disparado. Ahora, la pregunta para responderle, profesor. Imagínense que el precio del arroz está ahorita mismo, el especial en 60 centavos y el de primera en 40 centavos. Hay una regla que nos han dicho los molinos, que para poder subirnos a nosotros los productores, $1 por quintal, $1 por quintal, al consumidor tiene que subirle 2 balboas el quintal o 2 centavos la libra de arroz. Si ahorita la compensación son 16 centavos, estamos hablando de que 16 centavos son 32 centavos que debería subir la libra de arroz. O sea que el de 40 centavos debería quedar en 72 centavos. O compartirse entre el primera y el especial. Pero para poder llegar a ese precio de $33 al consumidor ahorita debería estar subiéndolo aproximadamente, si se quitara la desregulación ahorita mismo. ¿Y esto cómo les afecta o les beneficia a ustedes los productores? Porque son dos situaciones diferentes por lo que estoy escuchando. Una cosa es el productor y otra cosa es el consumidor. ¿Cómo quedarían ustedes si eso ocurre? Bien, si nosotros se quita la regulación inmediatamente, hay 2 temas principales. Uno,
Beneficio, sí, porque el molino sería una relación productor-molino, que yo entrego mi arroz y si el plazo del molino son 15 días o 30 días, pero el molino me paga completamente todo mi arroz. Yo voy a la casa comercial, o sea, y pago mi cuenta, y si me quedó, me quedó, y si no me quedó, si perdí, perdí, pero lo sé. Bajo la figura que estamos ahorita, cobramos 17, pagamos una parte, tenemos que esperar 8 meses para recoger la otra parte que nos la paga el gobierno. Eso incrementa los costos en todo esto y para la rueda. ¿Por qué? Porque al no poder pagar mi crédito, que es donde lo único que tengo es crédito, que es en la casa comercial, no puedo hacer para el siguiente cultivo de frijol, de maíz, de sorgo o de lo que sea. Entonces, ese es el tema beneficio. Tema negativo en un momento dado. Esto involucra que entramos en una negociación con la industria molinera, que con el tema de que no tenemos una regulación de los laboratorios, de pesas y de todo esto, quedamos expensas al precio que nos quieran marcar la industria molinera por nuestro producto. Si en $17 perdemos a veces hasta $2 y más, y no digo que si fuese verdad, está bien, pero el molino no puede ser güey, parte que no podemos estar sujetos a que yo entrego mi arroz y es el molino el que me dice si mi arroz es de calidad, si tuvo esta humedad, si tuvo esta impureza, si pesa esto. O sea, por favor, vamos, no es que quiera decir que los molinos sean malos, pero tampoco estamos en tema de negocio. Entonces, esa sería una situación que igualmente nos traería una problema. Pero el problema más grande de esto, profesor, es que si los precios del arroz suben a estas magnitudes, entramos en el tema de los tratados de libre comercio, que ahorita estamos protegidos por un arancel que no permite importar arroz, porque no es negocio a los precios que está. Pero a esos precios es legal que cualquiera persona, mediante lo establecido en los tratados, después que pague los aranceles, pueda importar arroz blanco o en cáscara. Y a esos precios es completamente atractivo para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría? Genera otro problema ahora. Más grande. Wow. Porque entonces sí quedaríamos desplazados los productores. Totalmente. Entonces, esto no es tan fácil el tema de la y le digo, no solamente como productor, porque es mi negocio a lo que me dedico, no por el tema por un tema político, sino es que bajo todas estas circunstancias que se están dando, tengo que decirlo, hay un atraso significativo ahorita en el pago de los 9.50, de 80 a 85 millones de dólares, que es lo que se genera a nivel nacional, solamente se ha pagado alrededor de 17. Nunca habíamos tenido un atraso tan grande en este pago. Este dinero no es de nosotros, y este dinero es de las casas comerciales para pagarle para que esa casa comercial me pueda volver a dar crédito. Bien, tenemos arroz suficiente hasta agosto, septiembre, hasta octubre tenemos arroz, gracias a Dios, ¿verdad? Porque aumentamos las áreas y ya entró OMC, falta TPC, que son los contingentes obligatorios o los contingentes ordinarios que hay que cumplir. Este año no pienso que hay que importar arroz por desabastecimiento, no lo creo, según las cifras que se han dado. Pero hay una realidad. Si no sembramos el arroz, independientemente bajo los costos que sean, si Chiriquí y otras áreas a nivel nacional, pero principalmente Chiriquí, profesor, no entra a sembrar el primero de este mes que viene, de abril, vamos a tener un problema serio. Vamos a tener un problema grave. Porque si por las condiciones que hay, no mantenemos esas 91.000, 92.000 hectáreas que tiene registrada el MIDA, o aumentamos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a conseguir para el otro año abastecer el arroz en este país? Mire, a nivel mundial, hay países que están prefiriendo inclinar su producción hacia soya, hacia maíz y hacia trigo, porque esos son los granos fuertes para ellos. Y están dejando
van a bajar los hectareajes a nivel mundial de arroz. Eso es una cosa. Lo otro, con los problemas que está presentando la guerra, donde los principales proveedores de la principal materia prima, que es el fertilizante, el nitrógeno, que ya eso se ha comentado en muchos programas, verdaderamente el nitrógeno y los fertilizantes, ya me enteré ahorita que el potasio también, que de los tres elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los principales en el cultivo de arroz, potasio y nitrógeno tienen graves problemas para poder decir que vamos a tener el abastecimiento. O sea, ahorita mismo nos estamos enfrentando a una situación en que no se puede garantizar que vamos a tener los insumos para poder producir. Tampoco en el tema de arroz podemos garantizar que se va a sembrar la producción si no se pagan los 9.50, si no se dan los créditos correspondientes, Bueno, si el tema climático, ahí están las luces encendidas, don Gabriel. Mire, profesor, Están las luces de alerta. Hay una situación. Yo siento que estamos atrasados con el tema de los tratados, pero el tema de los tratados se debe haber tocado la renegociación o la revisión desde hace mucho tiempo. Bueno, como siempre, todo lo dejamos para más tarde. Así es. Después, así es. Pero oiga, con usted vamos a tener que seguir hablando. Hay muchos temas, muchos. Pero le agradezco esta oportunidad que nos ha dado en la mañana de hoy, y con la cantidad de información que nos ha compartido, y con las luces de alerta que nos ha encendido. Así que con usted vamos a seguir conversando. Sí, solamente quería cerrarle, profesor, diciéndole y aprovechar el programa. Yo creo que es hora. Yo estoy consciente de que no hay que dejar solo el gobierno. Sí. Tenemos que preocuparnos, población, productores y gobierno. Tenemos que unirnos. Estamos tarde, pero si no lo hacemos, si no lo hacemos, yo no sé por qué se me viene a la mente que la crisis de la pandemia va a ser un bebé comparado a la crisis que vamos a tener por la falta de alimentos en el país. Y que la salud depende de qué, principalmente la alimentación. Entonces, el mensaje que quiero mandar es que hay que no solamente hablar de alerta, sino es que tenemos que hacer algo. Y lo que me preocupa es que hasta el momento no veo un panorama claro de cómo vamos a afrontar esta situación. bueno, por eso digo que con Gabriel Araúz vamos a seguir conversando posteriormente. Muchas gracias. Muy amable. Que esté bien. A la orden.